el tema de los diagramas PID que estábamos viendo, ¿sí? Para el tema de los usos de estos equipos, los cuales nos van a ayudar a la representación de los procesos de los cuales vamos a desarrollar, ¿no? Tanto como balance de materia o balance de energía, ¿sí? Bien, entonces quedamos aquí en este diagrama lo que era una torre de destilación base. De igual forma le mostré el software para poder hacer uso de estos diagramas, ¿no? Software que lo hemos proporcionado desde el 2016, si no me acuerdo, 2015, ¿no? Entonces, ya es la aplicación no para cada uno que pueda obtener el software de manera gratuita, ¿no? A libre, sin licencia o con licencia, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? El uso del mismo, ¿sí? Bastante lo usan esto, por ejemplo, a los que incluso pasaron de diseño de planta, también fueron mis alumnos hace 1 año, 2 años, 3 años. Lo mismo, les fue de bastante utilidad, ¿no? También con otro software de diagramas de diseño, ¿no? Entonces, es se podría decir que es algo inicial, ¿no? Para poder entender mucho lo que es la diagramación digital, ¿ya? Bien, entonces, vamos a seguir. Ya habíamos denotado lo que es un límite fijo, un límite de sistema y un límite imaginario, ¿no? Seguimos conociendo algunas unidades generales, vamos a decir. Yo les muestro las más genéricas, no son todas las que les voy a mostrar, lógicamente. Son las más importantes, las que generalmente se ven en la industria. Pero bueno, hay otras unidades que también se pueden observar, pero ya un tema ya investigativo, ¿no? Ya pueden ampliar el tema, es una investigación que tienen que presentar, ¿no? El tema de las unidades de proceso, por ejemplo, hay un práctico también. Entonces ya es algo para desglosar, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos a las torres de absorción. Como su nombre lo dice, son de absorción. Un contacto directo, los cuales aplican, por ejemplo, en este caso, la llamada ley de Fick, ¿no? Ustedes han visto cuál es la ley de Fick, que analiza lo que es transferencia de materia y energía entre partículas, entre dos flujos de diferentes concentraciones, vamos a decir, que ambas, vamos a decir, son solubles o similares entre sí, ¿no? Que tienen las características de absorber a otro componente. La absorción, como ustedes lo saben, generalmente se da en columnas de absorción con B, puede ser líquido-líquido, puede ser líquido gaseoso, puede ser gas-gas, ¿no? Esas son las condiciones más importantes con las torres de absorción. Generalmente las torres de absorción operan en contracorriente para generar una mejor absorción, ¿no? Y operan la mayoría de ellas con un flujo líquido y un flujo gaseoso, ¿sí? Bien, entonces tenemos las columnas de absorción por contacto directo, de esta manera, donde a la parte superior se llama el domo superior, es el domo número 2, ¿sí? Se anota toda la nomenclatura en el superior con su índice 2 y la nomenclatura inferior o en el domo inferior con su índice 1, ¿sí? Tanto entradas como salidas. Entonces aquí va a haber lógicamente un flujo que va a tener una menor concentración y otro de mayor concentración tanto en la entrada como en las salidas, ¿no? Entonces ustedes han visto el fenómeno de transporte, el tema de la absorción, ¿no? De igual forma, el límite fijo está denotado por todas las posibles entradas y todas las posibles salidas, incluyendo el límite
este sistema. De igual forma, tenemos otro diagrama, ¿no?, que el cual se puede representar con una flecha, ¿sí?, hacia la derecha, la cual indica la dirección de la absorción. Significa que las partículas, las moléculas están yendo a la derecha hacia el fluido, en este caso, que va a aumentar su concentración, que sería la salida de S2, ¿no? La flecha puede moverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la dirección del aumento de la concentración, ¿sí? Hacia qué dirección está inclinado el tema de la transferencia de materia, ¿no? Una cosa es la transferencia de materia, otra cosa es la transferencia de materia. Son dos conceptos, vamos a decir, que tienen un poco de similitud, pero son diferentes. ¿Ya? De igual forma, el mismo límite fijo, ¿ya?, por las torres de absorción. Aquí tenemos otro diagrama para las torres de absorción con base plana. Las que se encuentran en base plana se encuentran en el nivel de referencia. Significa que tienen una base en la cual está asentada. Esto generalmente ocurre en la industria petroquímica. Pero la diferencia entre el diagrama de una torre de absorción de esta manera, que no tiene una base plana, es que estas en la industria se encuentran suspendidas, ¿sí? No tienen una base, sino estas están construidas, las cuales tienen anillos, las cuales las sujetan tanto en la cabeza, en la base y en el cuerpo, ¿no? Las sujetan y están suspendidas, ¿sí? Mientras que las columnas de base plana, estas se encuentran construidas en el nivel de referencia, ¿sí? La base está sentada en el suelo. Esa es la diferencia entre esos diagramas, ¿no? Entonces, hay que también saber interpretar el tipo de diagrama que manejamos, porque mucho influye en el tipo de absorción y la columna a la cual se aplica, porque estas columnas aplican los procesos petroquímicos y estas columnas, por ejemplo, aplican, vamos a decir, a los ingenios, no podemos decir un ingenio arrocero, un ingenio azucarero, vamos a decir, ¿no?, donde puede haber una sulfitación, una carbonatación, donde la columna se encuentra suspendida, ¿ya? Entonces, de la misma forma, tiene su límite fijo, el cual involucra el límite del sistema y todas las posibles entradas y todas las posibles salidas. Vamos a las columnas o torres de absorción con D. Es un proceso diferente. No hay que confundir nunca la absorción con la absorción, ¿no? La otra molécula es absorción. La molécula absorbe una cierta cantidad en concentración de N moléculas de un componente y las absorben, y estas simplemente se adhieren a una capa superior de otra molécula, la cual, vamos a decir, atrae, ¿sí? Vamos a decir, por tal vez polaridad, o probablemente solubilidad, ¿no? El tema de una adición o un adherimiento de una molécula X a la capa externa de una molécula sólida. Hablamos ahora de un sólido porque hay torres de absorción las cuales tienen un lecho fijo, un lecho empacado, que puede estar relleno de cloro de calcio, cloro de bario, componentes inorgánicos anhídridos, vamos a decir, si queremos deshidratar, ¿no?, algún flujo que tenga una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace para la obtención del alcohol anhidro? El alcohol anhidro, ¿no?, que lógicamente no es 100% alcohol, pero el 99,5% de alcohol, ¿no es cierto? La torre de destilación contiene un punto máximo, la cual separa agua del alcohol, vamos a decir, que es el alcohol 96, ¿no? 95. No más de eso, destilando el alcohol no se puede obtener mayor porcentaje de alcohol debido al punto azeotrópico. El punto azeotrópico para una columna de destilación significa que a una determinada temperatura y a una misma presión,
empiezan a destilarse no solamente alcohol, no solamente moléculas de alcohol, ¿no? Sino también moléculas de agua por la cercanía de la temperatura de ebullición de ambos componentes. No es 80 o 300, llega un momento en que ambos se destilan a la misma temperatura. Eso se llama punto isotrópico. Por ende, el alcohol en una destilación no puede sobrepasar el 96% de grados alcohólicos o grados Gay-Lussac. Grados Gay-Lussac, unidad de volumen para medir el grado alcohólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con ese flujo, vamos a decir, de alcohol hidratado? Porque tiene un 4% de agua, eso no lo vamos a negar. En una destilación, vamos a decir, a una eficiencia del 95 o 100% de rendimiento, de separación. Ese flujo se hace pasar por una columna, ¿ya?, por un empaque anhidro que sea capaz de deshidratar el alcohol, ¿sí?, y poder quitar esas trazas de esas moléculas de agua, ¿no?, del flujo del alcohol hidratado. Lo que hace es que el empaque anhidro, vamos a decir, cloruro de bario, cloruro de calcio, ¿no?, ese proceso tiene el nombre de tamices moleculares, ¿ya? Y es un proceso específico para la absorción, elimina casi el 99%, 98% del agua que ingresa, ¿sí? Entonces, ahí se obtiene el famoso alcohol anhidro por un proceso de absorción en una columna, la cual se está representando de la misma manera como se la estoy mostrando, que se llaman los tamices moleculares, ¿sí? Hay diferentes tecnologías de tamices moleculares que, dependiendo el flujo que se quiera secar, ¿no?, porque en sí es un proceso de hidratación. Entonces ahí es donde se obtiene el famoso alcohol anhidro, ¿ya? Por ejemplo, en el ingenio Guavirá tienen esa tecnología, ¿sí? Bien, entonces puede haber también otros procesos de absorción donde no solo se quieran deshidratar el mismo fluido líquido como el alcohol, sino también gases que se encuentren con una humedad relativa, vamos a decir, una cierta cantidad de agua, ¿no?, y se quieran secar. Entonces también pueden pasar por una columna de un lecho sólido o una columna de empaque. Entonces, ¿cuál es la característica de la absorción en forma de equipo? Se puede decir que el empaque que genera el proceso de absorción es sólido, ¿sí? Tiene partículas sólidas, ya sea que entre un gas o entre un líquido, va a generar el mismo proceso de absorción. Pero un empaque que sea afín, ¿no?, al componente que se quiera eliminar o quitar de ese flujo, ¿no? Si yo tengo un empaque de cloruro de calcio y aquí yo hago que entre, por ejemplo, no sé, metano y etano. El metano y el etano son componentes apolares. Lo mismo que el cloruro de calcio, no va a generar ningún tipo de remoción. No hay un proceso de absorción, como entra va a salir. Pero si yo hago entrar, vamos a decir, nitrógeno, oxígeno, azufre y agua, el agua se va a adherir al cloruro de calcio, ¿sí? Pero no los otros componentes como oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces, el empaque debe ser miscible, ¿no?, debe ser afín al componente que se quiere eliminar. Entonces, vamos a decir, esas partículas que se encuentran, ¿no?, en el empaque, ¿sí?, en un empaque sólido, ¿no?, se encuentran vamos a decir, en un reordenamiento, ¿no?, ya sea de esta manera o ya sea de manera lineal, ¿no? Puede ser de manera triangular o de manera lineal. El orden del reordenamiento del empaque, ¿no?, que el empaque se encuentra acá, ¿sí?, depende mucho del proceso de absorción. Si es un fluido, un gas, ¿no?, siempre va a ser mejor tener un reordenamiento de esta manera porque el fluido va a tratar de ir
por entre medio de las moléculas, ¿no? Y nosotros pasamos un fluido, va a pasar por el medio de las moléculas, ¿sí? Entonces va a haber mayor contacto por cada molécula y va a haber mayor absorción, ¿cierto? La dirección no va a ser lineal. Mientras aquí sí va a ser lineal, entonces no va a haber un buen proceso de absorción, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Mientras si el empaque o anillo, vamos a decir, rushing, etcétera, tiene esta configuración, ¿no? La turbulencia del fluido va a aumentar y va a tener mayor contacto con las moléculas. Entonces, a medida que aumente ese contacto con moléculas, va a empezar a aparecer una capa fina por encima de la capa de la columna de leche empacada. Entonces, ese fluido, ese flujo de color verde, se está adhiriendo a la capa superior, ¿no? Es un proceso de absorción. Si esta columna, esta es la primera columna de este empaque, ¿sí? Vamos a decir de esta, vamos a llamar número 1, se saturó. Ya no adhiere más a la molécula número 1, pasa a la molécula número 2. Hasta que también de la misma forma la segunda molécula del anillo se adhieran una misma cantidad de fluido. Entonces va a llegar un momento en que nosotros tenemos N moléculas haciendo acá, varias, pero va a llegar un momento en que se va a saturar, ¿no? Porque tenemos una cantidad finita de cloro de calcio, ¿no? De bolillas de cloro de calcio, vamos a decir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a saturar, ¿sí? Se va a llenar. Todo esto se llenó ya de agua adherida en cada molécula, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La torre ya no es capaz de absorber el componente el cual se quiere eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Lógicamente, E1 va a ser igual a la salida de C1, pero en misma composición, lógicamente, ¿no? En misma composición. A ver, muy bien. Entonces, va a existir varias moléculas, dijimos, ¿no? Acá. Y este flujo de aquí ya no va a poder deshidratado. Y si aquí está entrando, vamos a decir, agua, y aquí está entrando respectivos gases, ¿ya? Respectivos gases. Aquí va a salir agua, ¿sí? Y también los mismos gases, ¿sí? Van a salir lo mismo. No se va a remover nada, porque este empaque ya se encuentra saturado, ¿sí? Ya están llenos de moléculas de agua. Estas moléculas de aquí ya tienen máximo, ¿no?, de absorción, ya no pueden adherir más agua. Entonces, ¿qué pasa con el fluido que sigue pasando? Ya no se va a adherir, ¿cierto? Entonces, el proceso va a tener un rendimiento bajo. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente esto tiene válvulas, ¿sí? Entonces, cerramos estas válvulas de entrada, ¿no? Termina de salir todo el fluido y aquí aparece el llamado regeneración, el flujo de regeneración. Entra un flujo, sale otro flujo, vamos a decir, ¿ya? Sale otro flujo de regeneración. Si nosotros tenemos una solución de cloruro de calcio, voy a regenerar con la misma solución, ¿no? Una solución la cual quite el agua, o sea, lo de cloruro de sodio, vamos a decir, que sea más afín al agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a eliminarse, ¿sí?, las columnas de agua, las partículas de agua que se adhirieron a cada una de estas partículas, ¿sí? Va a empezar a eliminarse, ¿sí? Hasta que tengamos el nuevo empaque, ¿sí?, moléculas de agua, ¿sí? Entonces van a empezar a regenerarse. ¿Qué va a pasar allí?
el proceso puede volver a funcionar con total normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos nuestro flujo de regeneración, ¿sí? Terminamos de que purgue, la cerramos la válvula de la misma manera, ¿sí? Y la abrimos, la entrada de uno y la salida de uno totalmente abierta. Entonces el proceso vuelve a operación, ¿sí? Entonces tengo el fluido que va a seguir pasando por el medio de las moléculas y otra vez van a empezar a saturarse. A eso se llama ciclo de regeneración, por ejemplo, para este proceso de absorción. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque aparecen dos flujos más. Dos flujos, uno de entrada, una flecha de entrada y una flecha de salida, ¿sí? ¿Por qué no está representado esas flechas en la torre de absorción? Porque esas flechas, tanto de entrada y salida, son flujos de regeneración, son flujos secundarios. Mientras que en los diagramas de proceso PID, generalmente se muestran los flujos primarios, que son del componente en análisis, o de los componentes en análisis, vamos a decir, agua y gas. Pero no del componente secundario, que ayuda, lógicamente, a alguna etapa del proceso, como es la regeneración, vamos a decir, para esta, ¿no? Pero que no está diagramado como un flujo principal. Entonces, en los procesos hay flujos principales, que es la línea de conversión de la materia prima o de los componentes de análisis, las líneas secundarias, ¿no? Que vamos a decir son los flujos componentes que coadyuvan al proceso principal, que ayudan de alguna manera, y que son, vamos a decir, también servicios auxiliares, ¿no? Los flujos terciarios o operaciones anexas, que son operaciones que llegan con anterioridad al proceso de absorción. Como por ejemplo, dijimos que aquí iba a entrar una solución de cloro de sodio, ¿cierto? Para que pueda regenerar, ¿no? Pero una solución. Ah, muy bien. ¿Qué significa? Que aquí está entrando una solución en un proceso anterior a este. Se está preparando con agua y con cloruro de sodio una solución para que pueda entrar, ¿cierto? Ah, entonces este proceso es una operación anexa, porque aquí se está adicionando agua, se está adicionando cloruro de sodio solo, para tener una solución, ¿cierto? Vamos a decir, en un mezclador. Ah, el mezclador llega a ser un proceso anexo o, vamos a decir, terciario a la operación principal, que es la absorción. Entonces hay que empezar a identificar la importancia, la prioridad de los procesos a unos ante otros, dependiendo su principio básico de funcionamiento, ¿no? Y hablando del principio básico de funcionamiento, hablamos también de las leyes que rigen este proceso, como la ley de Fickman, ¿no? O en otro proceso vamos a decir la ley de Henry también, ¿no? Lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Disculpa, Roy. En caso de añadirle aditivos, igual sería como un secundario. Claro, el tema de añadirle aditivos, vamos a decir, en una caldera podemos decir que se añade aditivos anticorrosivos o antiespumantes. Algunos aditivos tienen que prepararse, ¿no es cierto? Pero otros se adicionan de manera directa en la caldera, no como los secuestrantes de oxígeno, digamos, ¿no? Pero digamos una solución antiespumante que se deba preparar a una cierta concentración, ¿no? Esta se debe diluir en agua. Entonces, esa dilución vamos a decir que es una operación secundaria, previo al ingreso de la caldera, vamos a decir, ¿no? Hablo en las calderas porque en las calderas el agua se trata, ¿no? Generan espuma, generan lodo, hay que generar un tema de anticorrosivo, ¿no? También hay que secuestrar el oxígeno porque eso
corroe también, ¿no es cierto? El dispositivo, ¿me entiende? ¿Se escuchó, Merlo? Sí, ingeniero, gracias. Bien, sigamos. Hacemos otro proceso, vamos a decir un ciclón, un ciclonaje. Este tipo de dispositivo de ciclón con paletas o tornillos giratorios, ¿ya? Se utilizan para la mezcla, ¿no? Es un proceso de mezclado, vamos a decir. Pero se utiliza para la mezcla ya no solamente de solo líquido, solo gases, como en el mezclador que le mostré al inicio, ¿no? Ahí podemos mezclar o se puede mezclar gases, mezclar líquidos, ¿no? Cuando se requiera mezclar un sólido, un flujo sólido, con, vamos a decir, un flujo líquido de alta densidad o que contenga una concentración de sólidos totales disueltos, se utiliza este tipo de dispositivos que son el ciclón o ciclonaje. Aquí puede estar ingresando un flujo, vamos a decir, de un flujo tamizado que venga de una filtración, un flujo líquido, que tenga un cierto porcentaje en agua y que tenga un cierto porcentaje en sólidos totales disueltos, ¿ya? En una unidad para sólido. Y este flujo de aquí, E1, vamos a decir que es un flujo netamente sólido. Entonces, aquí, digamos, puede estar entrando bagacillo. El arrastre, lógicamente, de las calderas, ¿no? Más chiquito que el bagazo, el bagacillo. Entonces, está mezclándose un sólido con el líquido con ayuda de una agitación continua de un agitador o de paletas que puedan agitarse. ¿Sí? Generalmente este es el diagrama de un ciclón, pero estos ciclones vistos lateralmente no son así largos, ¿sí? Donde el tornillo que gira viene a lo largo de todo el ciclón, y aquí tienen sus paletas, ¿sí? Tanto para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y eso gira, ¿sí? Y tiene un pequeño motorcito que hace que gire la paleta, y por aquí empieza a entrar, ¿no? El sólido y entra el líquido, ¿no? Y por debajo, ¿sí? Hay un flujo de purga y aquí por aquí sale lo que es la mezcla, la salida de C1. ¿Sí? ¿Y por qué hay un flujo? Ahora aparece un flujo de purga acá, porque esto generalmente acá abajo genera sedimentación, ¿no? Tal vez de ciertos sólidos que no se mezclan, ¿no? Que no se mezclan. Entonces a veces se debe purgar, ¿sí? Por eso la salida de C1 va a estar más arribita de ya la mezcla, más cerca de la agitación, ¿no? Porque si hablamos en forma, vamos a decir, vamos a cortar el volumen de control, vamos a tener siempre una parte que no se mezcla, ¿sí? Porque puede ser o no soluble dependiendo del tiempo de agitación que tenga, dependiendo de la temperatura también aquí del líquido, porque la solubilidad en función de la temperatura, toda esta parte de aquí va a ser soluble, ¿no? Entonces la salida siempre debe estar en el área donde tengamos ya la mezcla, ¿no? Donde generalmente esto se reutiliza en los ingenios azucareros para el tema de lo que es la filtración, para el tema de las tortas de cachaza, ¿sí? Entonces, este ciclón, este diagrama, se utiliza para la mezcla de sólidos y líquidos, ¿está bien? Entonces, si viene un problema donde se dice, se realiza la mezcla de, digamos, agua con ácido sulfúrico. Eso, el otro diagrama, ¿no? Siempre rectángulo. Pero si viene otro problema, que se le diga, se está mezclando, no sé, acerrín
una solución de agua que ya tiene una concentración, vamos a decir, de acerrín diluida. Entonces, ese mezclado es un sólido con una solución, ya con un flujo líquido. Entonces, debemos utilizar este diagrama. Y ahí tenemos el límite. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. No van a confundir, también hay ciclones para aire, ¿ya? Este es ciclón para mezclado. Entonces, por eso yo le digo, les voy a mostrar siempre los dispositivos más usados en la industria. También los ciclones son dispositivos bastante frecuentes en la industria, pero se utilizan para el aire. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes ya pueden investigar el ciclonaje para aire, por ejemplo, ¿no? Bien. Molinos. Hay diferentes tipos de molinos. Molinos de bola, molino de martillo, molino de prensa, molino de masa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama, solamente le mostré los molinos. Ya ustedes van a investigar, por ejemplo, en la tarea que tienen de diagrama. No se me van a poner solamente los dispositivos que les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, arriba les muestro un ciclón, pueden investigar otro ciclón más. Aquí les muestro un tipo de molino de extracción. Hay 4 o 3 más. Entonces hay que investigar, hay que aumentar, ¿no? El tema de la diagramación. Este diagrama es para molino de 3 masas, que es una extracción por prensado en contracorriente, ¿sí? Que generalmente se utiliza en los trapiches para moler un sólido en contracorriente con un líquido, ¿sí? Aquí entra lo que es un sólido, ¿sí? Siempre va a entrar en contracorriente un líquido que humedece al sólido y ayuda a la extracción, ¿no? Del mismo por medio de los rodillos que ejercen una presión acá, ¿no? Una alta presión, un diferencial de presión, y sale lo que es el jugo, ¿no? Pues la mezcla, la salida de ese, ¿ya? Y ahí tenemos el límite fijo. Entonces también esto puede ser bagazo, puede ser agua, puede ser jugo mixto, ¿no? Perdón, puede ser caña, ¿no? Caña, agua, sale jugo mixto. Y a veces cuando hay ciclo de molino, vamos a decir, una extracción múltiple, ¿no? Donde hay varios molinos consecutivos, este molino puede estar aquí a la derecha también de la misma forma, pero acá va a existir una segunda salida, ¿sí? La cual es la salida del sólido. Porque aquí está la salida del líquido, ¿cierto? Aquí está la salida del líquido también, este es un flujo líquido. Pero ahí no entra el sólido. ¿Y qué pasó con la salida del sólido? Ah, aquí está. Y esa salida del sólido vuelve a entrar a un segundo molino. Ah, aquí hay otro molino, donde vuelve a entrar agua en contracorriente, sale la misma, puede salir la misma solución líquida, ¿sí? Y también puede salir el sol. Pero eso ya es para poner el tema de varias unidades consecutivas, vamos a llamar entre sí, ¿sí? Varias unidades consecutivas, ¿no? A ver, les voy a mostrar un ejemplo para, bueno, de igual forma hay que adelantar el tema de unidades múltiples, ¿no? Pero se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo es una extracción múltiple en varias etapas, ¿está bien? A ver, vamos a ver. Muy bien.
Ahí está. Entonces, veamos solamente el diagrama, lo que me importa que vean. Y lógicamente, yo tengo una hoja de balance para este proceso, ¿no? Pero después podemos entrar al detalle del mismo, ¿sí? Entonces, miren, tenemos los molinos de masa, ¿no? Entra una masa sólida, sale fluido, entra la masa sólida, en contracorriente entra la masa líquida. Para cada extracción son 5 molinos consecutivos. Entonces, al final del proceso general, entra líquido, sale líquido, entra sólido y sale sólido. Que de aquí sale lo que es el famoso bagazo, ¿no? Entonces también se puede hacer un balance de materia, pero esto ya correspondería a unidades múltiples, ¿no? Que bueno, también el semestre anterior o anterior, no recuerdo, hace un año bien, les di, fue un modelo, una pregunta examen, ¿no? Para un trapiche simple, ¿sí? Bien. Entonces ahí les estoy mostrando la configuración más que todo que puede llegar a tener este tipo de molinos. Los molinos de bola también pueden representarse de manera individual y pueden también generar una representación en varias unidades, ¿no? Consecutivas o secuenciales. O sea, hay que investigarlos un poquito, ¿ya? Bueno, hablamos ahora de dispositivos que nos ayudan al tema del secado, proceso de secado. Hay diferentes tipos de secado, continuo, discontinuo, cruzado, paralelo, contraflujo, horizontal, vertical, por atomización, por aspersión, por fluidizado, o por liofilizado. Entonces, para el secado es un proceso bastante estudiado. Pero no sé si han escuchado el café liofilizado, ¿sí? Es una tecnología que se utiliza para el tema de, antes del aglomerado del café, de su mismo secado. Y eso tal vez lo hace un poco más caro porque el tema del producto aumenta lo que es el valor agregado por el tema de que se hizo una mejor manufactura del mismo, ¿no? Que generar un secado común y normal. Entonces, depende mucho de las tecnologías que ustedes vayan a aprender de usar más adelante como ingeniero, cuando sean jefes de planta, tomar decisiones para ver cuál es el más apto para su proceso, ¿no? Entonces, yo le muestro por el momento solamente el dispositivo, el diagrama, pero ya el principio, la eficacia, el motivo por qué se usa cada uno de los secados, lo vayan aprendiendo a medida que vayan aumentando, vamos a decir, el grado del semestre, ¿no? Aumentando el nivel, ¿no? Entonces tenemos el secador contraflujo paralelo. El secado siempre trata de eliminar agua, de secar partículas de agua de un sólido, podemos decir. Después es un secador continuo de bandeja, entra el flujo a secar sólido y entra en contracorriente en forma directa aire, por ejemplo, aire caliente. Entonces las temperaturas empiezan a diferir, ¿no? Entonces el flujo en contracorriente, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Se dan cuenta ya con todos los diagramas está el límite fijo, ¿no? Ahí está el límite fijo. Ya ustedes pueden decirme en sus casas hacer de manera práctica el límite del sistema, los límites imaginarios. ¿Cuántos límites imaginarios tendrá cada uno? Digamos que les estoy mostrando, ¿sí? En cuestión de práctica. El secador de flujo cruzado, ¿sí? El otro flujo paralelo, aquí, contraflujo paralelo, ¿no? Contraflujo y paralelo, ¿sí? Bien, flujo cruzado, perpendicular al mismo flujo, ¿no? También puede ser control de bandejas de esta manera, de parrilla. Entonces entra el aire por debajo, sale por arriba, ¿no? Y el fluido a secar o el flujo a secar sólido se seca de abajo hacia arriba. También tiene una entrada, una salida para ambos flujos, ¿no? Directo, en contacto directo. A ver, ¿qué hablamos tanto de contacto directo? La anterior vez también dimos concepto de contacto indirecto.
Algo voy a preguntar, a ver quiénes no tienen su cámara. ¿Qué es contacto directo? A ver, mamá ni Jessica. ¿Está mamá ni Jessica? Mamá ni Jessica. O mamá ni Jessica. Sandoval, Paola. Sandoval, Paola. Presente, ingeniero. Active su cámara, Sandoval. Bien. Mientras su compañera. Ingeniero. Mamá ni Jessica no había, ¿no? En vez de varias faltas, mamá ni Jessica. Bueno. A ver, estábamos con Sandoval. Sandoval, Paola. Presente, ingeniero. A ver, active su cámara y dígame, ¿qué entiende por contacto directo? Cuando hablamos de contacto directo en flujo contracorriente o flujo paralelo, ¿qué entendemos o qué entiende usted contacto directo? Ah. A ver, Castro Vidal. Castro Vidal, ¿qué entiende por contacto directo? A ver, Baudón, Daniela, ¿entiende por contacto directo? Por contacto directo que se tocan, se cruzan entre sí. Ya. ¿Y por contacto indirecto? Que se tocan pero no se mezclan, puede ser. Ya, a ver. ¿Quién me dice quién entiende algo por contacto indirecto? Nadie. A ver, alguien. Podría tomar un ejemplo como en los laboratorios cuando se hace el juego vivo, se pone una malla de amianto antes de ponerlo al juego directo. Eso es calentamiento directo, ¿no? O sea, hay otro concepto, ¿sí? Cuando utilizamos una malla de amianto en un laboratorio por un calentamiento mediante mechero Bunsen, hacemos un calentamiento directo. Pero un calentamiento indirecto influye en el tema de la proporción o el abastecimiento de la energía en forma de calor, por ejemplo, como hacer uso de un calentamiento mediante baño María. En el baño María ya no se está haciendo uso de la alimentación de la energía en forma de calor que aumente la temperatura del agua, sino ya contiene una cierta energía. El agua ya tiene una temperatura.
y ahí puede colocar cualquier objeto que quiera calentar de forma indirecta. Pero de forma experimental es otro concepto, ¿no? Calentamiento directo y calentamiento indirecto. El tema del laboratorio, por ejemplo, ¿no? El baño María, un calentamiento indirecto, y el calentamiento mechero Bunsen, un calentamiento directo. Pero en los flujos, en los procesos, a eso me refiero. ¿Cómo es un contacto directo y un contacto indirecto? Más o menos me dijeron el contacto directo. No con la terminología adecuada, pero bueno, más o menos hay idea. Pero el indirecto, ¿cómo sería? Sería como la destilación simple, que están separados por algo, pero están en la reacción. Destilación simple, separada, y me dijo que hay reacción. Sí, están separados los fluidos. Están separados. ¿Me habla de un laboratorio? Como ejemplo sería la destilación. Ya, a ver. Saquemos un poco aparte el tema de la experimentación experimental. Si no hablamos ahora de procesos de destilación, la destilación no es un proceso indirecto, es un proceso directo. ¿Ya? La destilación, ¿sí? El proceso en el cual se separa flujo líquido, flujo vapor, ¿no? Estamos hablando de vaporización, ¿sí? A ver, alguien más, a ver si alguien salve al aula para un contacto indirecto. Si no, tomamos un control de lectura. Roy, disculpando, puede ser un intercambiador de calor. Hablando, Ya, a ver, explíqueme, a ver, cómo sería, pero. Más o menos entiendo así como usted explicó, como el baño María, ¿no? Digamos, pasa por dos tubos diferentes. La cuestión que no hay contacto de masa, de materia, sino intercambiado de energía. Ya sea por temperatura. Bueno, ya está bien. Bien. Ahí tenemos la idea clara entre un contacto directo e indirecto, ¿sí? Nosotros, ¿qué estábamos explicando hace un momento? Si yo vuelvo atrás, todo lo que había escrito. Vamos a ir más atrás. Me acuerdo que hicimos unos pequeños dibujitos, ¿no? Vamos a ver. Para no estar dibujando de nuevo. Ahí. Esto es un contacto directo. Ambos los flujos contienen una transferencia de materia. ¿Sí? Un contacto directo de los flujos. Por aquí es un líquido y un sólido, ¿no? Un flujo, vamos a decir, líquido sólido. Aire, líquido. Pero acá en este secador, ambos flujos. Mira, está saliendo. Otro barbijo, ¿de qué? Ya saludo eso. Ya de una vez que ahí ya va a ser las 2:05. Su micrófono lo que haga. Bien. Ambos flujos en este secador están en contacto directo, ¿sí? Puede ser un sólido con aire, ¿ya? Pero un contacto indirecto, como su compañero lo dijo, puede tener una pared que lo separa, un espesor, ¿sí? Un espesor, en este caso, un ejemplo bien claro que dio de intercambiadores de calor. Este es un espesor. Por aquí va un flujo en una dirección y puede ir otro flujo en otra dirección. No intercambian masa, no se tocan entre sí, pero sí puede haber un intercambio de energía, donde puede haber un perfil de temperatura. Ustedes saben lo que es un perfil de temperatura, ¿no?
Hay una densidad de flujo de calor inclusive. Pero hay una separación, hay algo que lo separa. Este material puede ser aluminio, hierro, cobre, que genera una conductividad térmica. Pero esa conductividad ayuda a la transferencia de energía por conducción mediante la ley de enfriamiento de Newton. Eso es otra cosa. ¿No es cierto? Contacto indirecto. Entonces tiene que estar bastante claro el tema de los procesos. El secado es un proceso el cual tiene un contacto directo. ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, a ver, ¿quién era que me dijo del contacto indirecto? Ricaldi, ingeniero. Limber Ulises Ricaldi. Ya, muy bien. A ver, no tenemos a alguien que nos esté anotando todo eso. A ver, necesito una voluntaria. Yo, ingeniero. Ya, González, Viviana. Bien, González me va a anotar por clase todas las personas que le indique que se vayan ganando puntos, ¿ya? Entonces, creo que hace unas 2 clases, alguna persona se ganó puntos, le escribe, tengo 2 personas ahí, le escriben a González, ya, Viviana. Y ahora igual la nota ahí a Limber Ulises, más 5 puntos, ¿ya? Bien. Digamos, tenemos también el secador de flujo cruzado, ¿no? Con el controlador de temperatura en cada proceso, y hay secado, áreas, etapas de secado. Ese puede ser un presecado, secado y un enfriamiento, por ejemplo. O sea, por eso entra a las cámaras de secado de diferentes etapas, ¿no? Aquí puede entrar aire caliente, aire tibio, aquí aire caliente, aquí aire frío. Entonces, tanto en un calentamiento como en un enfriado, siempre hay pérdida de agua. Si ustedes se dan cuenta, y podemos inclusive, digamos, para las personas que cocinan, vamos a decir, ¿qué pasa cuando tenemos, vamos a decir, queremos, no sé, calentar un pedazo de carne en un microondas? ¿No? Se elimina agua, ¿cierto? Mediante un flujo directo, vamos a decir, hay otro tipo de calentamiento, no por onda, pero el proceso de secado mismo elimina agua. Pero en el enfriamiento, ¿no? Siempre hay también condensación de agua, porque el agua está en forma de vapor y mientras se enfría, esta se condensa, ¿sí? Bien, entonces también existe una eliminación de agua para un análisis de humedad, tanto para calentamiento como enfriamiento, ¿no? Y eso se llama psicometría para el calentamiento, ¿sí? Y para el enfriamiento se llama hipometría, ¿ya? Entonces ya son pocos temas que abarcan más profundidad, pero que sí se lo utilizan en secados múltiples, entonces secador múltiple, ¿ya? Diferentes cámaras, presecado, secado y enfriamiento, que puede utilizarse por el tema de los granos de soya, para el arroz, vamos a decir, para el grano de maíz, ¿no? Para el almidón, para la obtención de nuggets, para la obtención de harina, ¿no? El secado es bastante importante. Entonces ya estamos viendo dispositivos que, más allá de tener un límite fijo, ¿no es cierto?, y de que tengan diferentes entradas y salidas, también empieza el análisis térmico. Empieza el análisis del cual algunos de los flujos tienen una diferente temperatura al otro. Entonces eso es normal en los procesos para que se lleve a cabo, ¿sí? Por eso flujos, ahora por el momento no les pongo temperatura, no hemos entrado a ese tema, más adelante sí, pero les pongo flujos de distinto color, donde vamos a decir que el rojo es aire caliente o aire tibio, ¿no? Y el flujo a secar, el
azul es un sólido frío, ¿sí? Bien, luego tenemos el tema de las torres de enfriamiento. Entonces, ustedes pueden investigar más el tema de los secadores, hay más secadores, ¿ya? De torre de enfriamiento también hay 3 tipos, ¿sí? Y les muestro uno solamente. Esta es una torre de enfriamiento de tiro inducido, ¿ya? El tipo es de tiro inducido. ¿A qué se refiere con tiro inducido? Las torres de enfriamiento sirven para refrigerar. Generalmente son usadas para refrigerar agua, ¿sí? Para enfriar agua condensada, agua tibia, agua caliente que viene de un proceso térmico, de un tratamiento térmico. ¿Ya? A ver, un momento, espera. Un momento. Un dispositivo que ayuda a la refrigeración, ¿no? A enfriar, por ejemplo, el agua condensada, ¿sí? Esta torre de tiro inducido tiene la característica de normal de llamarse tiro inducido porque tiene un ventilador en la parte superior, un ventilador que succiona, ¿sí? Aire. Porque acá existe el lecho. Estos son lechos, vamos a decir, platos, ¿no? Corrugados, que ayudan al intercambio, al flujo del agua, ¿no? Que caiga en forma de lluvia. Esta es entrada de agua, por arriba y cae como una lluvia. Y por debajo entra el aire, ¿sí? Por los costados entra el aire, el cual es succionado por el ventilador por la parte superior, ¿sí? Y ahí sale el aire que enfría el agua caliente. Y por debajo cae en forma de lluvia una piscina, la cual sale ya el agua fría, ¿sí? Una torre de enfriamiento. Entonces hay 3 tipos de torre de enfriamiento, como indicaba, este tiro inducido. ¿Ya? Van a investigar cuáles son los otros 2 tipos de tiro. Ahí donde tienen ventiladores aquí a los extremos, tiene otro tipo, ¿sí? Entonces hay que investigar. Entonces siempre el de tiro inducido, si ustedes han visto cuando hay un ventilador, ¿no? Este suele arrastrar agua, gotas de agua. Empieza a arrastrar pequeñas gotitas y eso empieza a alterar el flujo constante del agua, ¿no? Entonces aquí hay un arrastre de agua, ¿sí? Por el mismo ventilador, ¿ya? Entonces se está perdiendo agua, está entrando, ¿no? Porque cae en forma de lluvia, pero cierta agua es arrastrada por el ventilador porque es fuerte, ¿sí? Y se va hacia arriba.
Entonces, aquí entra un flujo que se llama agua de recuperación, ¿ya? Y el agua de recuperación, ¿no?, es la misma cantidad que el agua que se arrastra por el tiro inducido, ¿sí? Entonces, es agua natural, lógicamente agua fría, que ayuda a mantener constante las salidas S1 y S2. Y esta pérdida de tiro inducido siempre va de 1,5 al 3%, ¿ya?, del agua total, ¿sí? Entonces, esos son valores, por ejemplo, hay ciertos valores que le estoy dando, que si hablamos en un problema de una torre de enfriamiento y le dice ingresa el agua de recuperación de 500 kilos por hora, que ya saben que los 500 kilos por hora es igual al 3% del flujo total, ¿no? Porque es lo que se pierde. El agua de recuperación es lo mismo que el agua que se pierde por arrastre, ¿ya? Se pueden poner masa del agua de recuperación igual a la masa de agua perdida por arrastre, ¿sí? Anótenlo eso. Entonces podemos anotar masa de agua de recuperación igual a la masa del agua perdida por arrastre, ¿ya? Es bastante importante. Para las torres de enfriamiento de tipo de tiro inducido. Entonces, mucho cuidado con ciertos detalles que les explico en clase, ¿ya? Como les digo, aquí solamente puede haber un dato y se les da 500 litros por minuto de agua recuperada y calcule el flujo de agua total. Bueno, pero si no se anotaron esta relación, no, va a ser muy difícil hallar el problema, la solución. Bueno, entonces, torres de enfriamiento o refrigeración también se llama, ¿no? Para el proceso de refrigeración también hay refrigerantes, ¿no?, que se hacen uso de amoníaco, vamos a decir, freón 12, pero ya no en torres de enfriamiento, sino en otros dispositivos, ¿sí? Pero también pueden investigar el tema de la refrigeración, no solamente para el agua ni para el líquido gas, ¿no? Líquido gas, ¿sí? También para gas líquido, ¿no? Y no solamente con agua, sino puede ser con amoníaco también. Entonces, es otro el dispositivo, ¿no? No son todos. ¿Ya? Bien. Seguimos con el tema de los tratamientos térmicos, donde hay variación de temperatura. Hablamos de un evaporador, una columna de evaporación. Nosotros decimos que la evaporación, como su nombre dice, su proceso es evaporar, vamos a decir, agua de un solidón, de una mezcla. Hay que concentrar una mezcla. Generalmente puede ser un jugo, puede salir melado, ¿no? Hay que concentrarlo. Para el tema de la fabricación, la obtención, por ejemplo, lo que hace Coca-Cola, mandan concentrados, ¿no? Que concentrada en la fórmula secreta, que la diluyen simplemente ahí en el Puerto Anillo, la Paraguay, ¿sí?, para hacer la Coca-Cola. Pero ¿cómo es la obtención del mismo concentrado? Eso, la fórmula secreta está en Estados Unidos. Entonces, se ayuda a concentrar, ¿no?, donde tengamos la misma cantidad de sólidos totales disueltos, ¿sí?, las cuales podamos enviar en menores cantidades o proporciones, no en un volumen definido, a otros países. Pero si no concentro, el volumen pues aumenta. Y debo concentrar eliminando, ¿qué? Agua, probablemente, ¿no? Entonces, algo importante en la evaporación, los sólidos totales disueltos para la evaporación se mantienen constantes, ¿sí? Y anótenlo eso. La masa de sólidos totales disueltos en la evaporación se mantiene constante, ¿ya? Es bastante importante, ¿sí? Mientras la masa del agua es variable, ¿sí? Bien, entonces acá entra lo que es el flujo a concentrar,
Acá sale el flujo concentrado en mayor cantidad de sólido total disuelto, ¿sí? Y por S1, por la parte superior, siempre va a salir la fase vapor, la fase gaseosa, en este caso el agua en forma de vapor, ¿ya? Por S1. ¿Cómo se da esa evaporación ahora? Por el intercambio, ¿sí?, de energía por medio de vapor. El vapor es el que calienta el dispositivo en medio y hace posible la evaporación, contacto indirecto, ¿sí?, por medio de una calandria. Entonces, entra vapor saturado, como decirlo, recalentado, vapor de escape, el cual eleva la temperatura del dispositivo y hace posible la evaporación. Entonces, lógicamente, aquí hablamos que la temperatura de entrada es menor a la temperatura de salida para el flujo a concentrar, ¿no? Y aquí hablamos que la temperatura de entrada del flujo a calentar es mayor a la temperatura de salida, porque esto puede ser una fase de vapor, puede ser vapor saturado y esto puede ser condensado líquido, ¿no? Hay una condensación total o parcial que puede llegar a tener un título también, posiblemente, vamos a decir. Entonces ya hay un análisis térmico, también hay una manera que involucra unidades de energía. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay diferentes tipos también de arreglo para los evaporadores, ¿sí? Para evaporadores múltiples, ya sea de simple etapa o múltiple etapa. Y a medida que vamos avanzando, yo voy a mostrar diagramas donde tengamos varios dispositivos, así como el de los molinos. Hay evaporadores, por ejemplo, que diferentes arreglos o tipos de evaporación, ¿ya? Contracorriente, corriente paralela, y hay varios dispositivos, ¿no? ¿Y qué pasa con S1? ¿Qué pasa con S2? ¿Qué pasa con esta salida S3? ¿Sí? Ya lo vamos a ver más. El cocimiento, o los tachos de cocimiento, generalmente se usa para ensemillar, se llama también, o hacer crecer un flujo concentrado y donde generalmente se hace la cristalización. Es un paso previo a la cristalización también. Ustedes ya van a investigar el dispositivo en el cual hay la cristalización. Y anótenlo. Hay cristalización horizontal, ¿sí?, y cristalización vertical. Ya, anótenlo, lo que tienen que investigar, y les estoy dando los pasos, o sea, los dispositivos en muchos de estos casos que deben hacer en su tarea, ¿no? Y bueno, que en los controles de lectura se puede preguntar, ¿no? Dibuje el dispositivo el cual se utiliza para la cristalización vertical. Ah, muy bien, entonces veamos un dispositivo para la cristalización vertical, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar una cristalización vertical, a ver, para que no digan, no nos muestran, no sabemos, no encontramos los equipos. Hay todo, solamente es buscar, ¿ya? Se lo voy a mostrar para que ustedes me digan. Pero no significa que el hecho de que yo les muestre el equipo, no saquen un screen y me pongan el mismo equipo que les estoy mostrando. Tienen que diagramar, porque eso es lo importante, ¿no? Esto es diagramación, ¿sí?, de los dispositivos que ejercen la cristalización, ¿ya? A ver, ahorita les voy a mostrar. Tengo un... Aquí está. Entonces les voy a mostrar. O sea, la lámina.
Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se mira? Sí, sí, se puede ver. Bien, entonces esto es un tacho de cristalización vertical. La masa cocida entra por arriba, la masa cocida sale por debajo. Y la cristalización es un proceso en el cual se hace pasar un flujo de agua fría de forma indirecta, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese flujo de agua fría? Aquí está. La cual viene por tubos por afuera. Ahí está. Pasa por medio. Una cristalización y la salida del agua de enfriamiento. Entonces, ustedes ven esto en la industria, va a ser un tubo así que va a tener varios caminos de agua alrededor de él, ¿sí? Por fuera. Va a entrar, va a salir, son tubos de agua. Entonces, ese es el diagrama, por ejemplo, para un tacho de cristalización vertical. ¿Cómo será el horizontal para la cristalización? Ya ustedes lo investigan, pero no me vayan a colocar este diagrama, no en su tarea. Yo solo estoy mostrando para que ustedes lo conozcan. El tema ahora de la investigación, con su nombre dice investigativo, ¿no? Hay que encontrar el diagrama, hay que hacerlo el diagrama, ¿sí? Si es que en un ejercicio se dice una cristalización, bueno, lo más fácil que puede hacer con una cristalización, un diagrama simple, P y D, puede hacer eso, ¿no? Y la cristalización, agua, entrada de la masa, salida de la masa, ¿sí? Pero bueno, yo se lo estoy mostrando. Bien, entonces volvamos al tema del tacho y cocimiento. Aquí los cristales se agrandan, ¿ya? Se forman los cristales. Entonces, también entra la masa concentrada por los costados, sale por abajo la masa cuando se rompe el vacío. Las variables de proceso de este dispositivo es la presión. La presión como primer punto y la temperatura, porque esto maneja presiones al vacío, ¿ya? Y entra la calandria en contacto directo ahora, vapor. En contacto directo entra vapor saturado y sale vapor también. ¿Sí? Sale vapor, aquí ya no hay que sale condensado. Miren la diferencia entre el evaporador y el cocimiento en la calandria. ¿Sí? Aquí la calandria entra vapor y puede salir condensado, pero también puede salir vapor, pero es indirecto. Pero acá puede entrar vapor saturado, ¿sí? Y puede salir vapor, ¿ya? Puede entrar vapor recalentado y sale vapor saturado, pero no hay un condensado. Entonces miren la diferencia, y es directo en la calandria, ¿no? Entonces es bastante importante, miren, hallar las diferencias entre los dispositivos que les estoy mostrando. Y hasta el momento, digamos, no, miren, todos los dispositivos que les he mostrado, nadie me ha preguntado cuál es la variable de proceso. Por ejemplo, aquí les estoy diciendo temperatura al vacío, perdón, presión al vacío y temperatura. Pero nadie me preguntó de la torre de enfriamiento cuál es su variable de proceso. Ni de los secadores, ni del ciclón, ni de los molinos. No, entonces yo les estoy diciendo, pregúntenme, pregunten, ¿sí? Bueno. Vámonos a otro dispositivo, una caldera. Diagrama de caldera. También hay calderas
diferentes tipos de parrilla, homotubulares, acotubulares. Por ejemplo, ustedes van a investigar las de parrilla y las homotubulares. Yo solo estoy mostrando las acotubulares, ¿no? ¿Qué dicen estos señores de las calderas acotubulares? Tenemos una caldera, el cual se puede analizar de manera distinta. Nosotros vamos a analizar simplemente que a la cámara de combustión ya entra un gas caliente, aquí hay un calentamiento en la parte rosada, ¿no? Un cambio de energía en el área caliente. La cual la caldera es un dispositivo de generación de vapor. Entra agua líquida a los tubos que se encuentran en la parte interna de la caldera. El agua circula por la parte interna de los tubos, por eso es acuotubular. El agua circula por la forma interna, por la parte interna de los tubos, ¿sí? Y a medida que va pasando, ¿no?, en forma de zigzag de la caldera, llega un punto en que aquí agua líquida, ¿no? Podemos decir agua líquida, ¿sí? Hasta aquí, digamos, ¿no? Agua líquida. Vamos a cambiar el color, a ver, aquí. Vamos a decir agua líquida, ¿sí? Aquí ya no puede ser, aquí es líquido más vapor y hay una mezcla, empieza a vaporizarse, hasta que llega un punto en que solo es vapor, ¿no? Que ya sale vapor puro, y aquí es líquido, pero en el medio siempre hay una mezcla. Entonces, a veces también van a encontrar diagramas en donde en la parte superior tienen un balón, se llaman balones, ¿ya? Son cilindros esféricos que ayudan al intercambio o a la reposición o almacenamiento del líquido o fluido que está entrando. Entonces, digamos, aquí entra agua, ¿no? Vamos a decir una caldera acotubular, ¿sí? Vienen así los tubos en forma de zigzag por medio de la caldera, ¿ya? Y entra acá, vamos a decir salida. Entonces, todo esto es la caldera que está dentro con los gases de combustión, ¿no? Todo eso, todo esto aquí, ¿ya? Es lo rosado. Ahí está la cámara de combustión. Pero este balón de acá abajo, se llama balón, ¿sí? Tiene agua líquida. Es pura agua líquida. Empieza a calentarse. A medida que va calentándose, pasa por los tubos, empieza a generarse vapor, una mezcla. Y aquí en el balón superior, ¿sí?, siempre va a haber una mezcla donde hay un poco de agua líquida que está vaporizándose y todo esto de acá ya es vapor saturado, recalentado, que ya sale. Entonces, la diferencia entre el balón superior y el balón inferior, que en el balón superior siempre hay una mezcla. Y cuando hay un rebalse de la caldera, cuando se alimenta demasiada agua, este nivel celeste empieza a subir, ¿cierto? ¿Y qué sale? En vez de que salga vapor puro, sale una mezcla, y eso es dañino. Porque si lo mete una turbina, ya sabe qué pasa si mete una mezcla, una turbina, ¿no? Ha llevado termodinámica. ¿Qué pasa si no entra solo vapor al título 1, ¿no? ¿Qué pasa si es 0,8 de título? 0,7, 0,5. Entonces, las calderas también tienen una parte de purgado cuando hay un rebalse, ¿sí? Un flujo, que nivela, que se controla el nivel del balón. Entonces, eso ya ustedes lo van a ver en la industria. Lo que les estoy explicando no lo van a explicar en ninguna otra materia más, porque ustedes ya lo deben conocer, ¿sí? Entonces, esas son las calderas acutubulares, ¿ya? Donde E2 entra, que es los gases de chimenea, y salen los gases de chimenea, S2, los gases, salen los gases de chimenea, que son los calientes, ¿no?, que generan este intercambio de temperatura. Entonces, ¿cuál es la variable de proceso de la caldera? La presión, la más importante, y el caudal de vapor, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces ustedes buscan las homotubulares.
que al revés, en vez de que el agua entre por los tubos, el agua está en la coraza, afuera de los tubos. Pero ¿cómo estará en la de parrilla? A ver, investigue. Bien, pasemos ahora, como nuestro compañero dijo, los intercambiadores de calor. Tenemos el primer intercambiador de placas. El intercambiador de calor de placas, como su nombre dice, tiene varias placas entre sí, un paquete de placas, las cuales son corrugadas y ayudan a la turbulencia del fluido, el cual puede estar en contracorriente o corriente paralela. Y el uso más importante, el que se deben acordar siempre en el intercambiador de calor de placas, es que se usa para el calentamiento o enfriamiento de fluidos líquidos. Significa que entra líquido, sale líquido. Entra líquido y sale líquido por ambos fluidos, tanto lado caliente o lado frío, tanto cabeza caliente o cabeza fría. ¿Ya? Líquido, el intercambio de calor acá, intercambio de calor de placas. Otro tipo de intercambiador, de tubo y coraza. Muy bien, entra líquido, ¿no? Agua líquida, ¿sí? Y el de tubo y coraza, la diferencia es que por la coraza siempre va a pasar un fluido en forma de vapor, de gas. ¿Sí? En este caso puede entrar vapor. Entonces, el intercambio aquí de calor es líquido-vapor o líquido-gas. ¿Sí? Entonces, aquí generalmente hay una separación para los tubos. Aquí pasa, por ejemplo, el tema de los tubos. Puede haber varios tubos en diferentes arreglos. Puede haber un arreglo triangular para los tubos. Puede haber un arreglo cuadrado, ¿ya? Para el tema de los tubos, ¿no? Aquí interno. Se pasa el tema de los tubos, ¿sí? Puede tener un paso, 2 pasos, 3 pasos, que significa las veces que pasa por el intercambiador. Aquí es un paso y aquí es 2 pasos. Las veces que está pasando por el intercambiador, ¿no? Y sale el agua líquida, agua caliente ya, ¿no? Por los tubos. Pero en la parte del vapor, ingresa el vapor acá y hay el tema de los deflectores. Siempre va a haber una turbulencia para la parte del vapor, ¿sí? Entonces hay, vamos a decir, placas, así de esta manera, las cuales hacen que entre el vapor y tenga este movimiento, forma, vamos a decir, zigzagueante, que ayuda a la transferencia de calor. Siempre la transferencia de calor debe ser perpendicular, ¿no es cierto? Debe tratarse de la mejor manera perpendicular posible por la eficiencia de la transferencia de calor, ¿sí? Entonces es bastante importante, ¿no? Entonces a estos se llaman deflectores, ¿sí? Y esto es vapor, esto es líquido. Entonces, miren, el intercambio de tubo y coraza también intercambia energía, ¿no? Dice que no, pero lo hace bajo otro principio básico de funcionamiento, de otra manera. Y el arreglo del tubo puede estar dependiendo de la construcción, triangular, rómbico, cuadrado, etc. Entonces ahí tenemos su límite fijo, en este caso les digo un límite imaginario. Un límite imaginario. El límite fijo tiene que abarcar la salida S1. ¿Sí? El límite fijo sería este, ¿cierto? Bien. Aquí tengo otro diagrama también de un intercambio de coraza, pero no distinto, donde generalmente muestra una salida aquí de purga. De purga, por si es que es necesario, porque los intercambiadores de calor manejan caídas de presión. Y es bastante importante que cuando aumente la presión, digamos de vapor, se pueda purgar, ¿ya? Entonces es importante eso. Bueno. Ahora, los condensadores y rehervidores. Aquí hablamos, por ejemplo, de puro calentamiento indirecto. No están en contacto directo los fluidos, ¿sí? Contacto indirecto. Un condensador, el cual condensa una fase de vapor por medio de un refrigerante que no tiene contacto con el flujo caliente, y un rehervidor que
ingresa un fluido frío, luego caliente o tibio y vuelve a calentar por medio de un calentamiento o entrada de vapor, que también es indirecto, un rehervidor. ¿Ya? Y ahí tenemos un límite fijo para cada uno. Ya conoce el tema de las válvulas, ¿no? El tema de las bombas centrífugas, bombas hidráulicas, hay diferentes tipos de válvulas. Eso también ustedes, yo les estoy mostrando un diagrama. Hay aquí intercambiadores de calor, condensadores, no solamente tubos, corazas y placas, sino también serpentines. A ver, ¿quién investiga el intercambiador de calor serpentín? ¿No? O el de doble tubo, o el de simple tubo. Entonces ya el tema de la tarea de los diagramas tiene que estar bastante desglosados. Son 10 personas para una tarea. ¿Sí? No vamos a aceptar, o sea, los mismos diagramas que les estoy mostrando, ¿no? Claro que entran dentro de este tipo, pero tienen que hacerlo su diagrama, ¿sí? Por eso les estoy proporcionando hasta el software. Les he mostrado qué se puede hacer ahí, las válvulas, ahí están todos. Ya le he mostrado su tarea, mejor dicho, con el software. Válvulas, bombas, de igual forma hay diferentes tipos de válvulas, globo, compuerta, mariposa, bola, bomba centrífuga, hidráulica, bomba sumergible, bombas verticales, bombas horizontales, bombas de paleta. Hay altísimo. Turbinas, toberas, difusores, turbinas, compresores, ya no voy a entrar mucho en detalle, ya lo han visto en termodinámica, cilindros, pistón, base plana, base redonda, ¿no? El filtro, por ejemplo, hay diferentes tipos de filtro. Hay filtros, bueno, les voy a decir cuáles son los que tienen que investigar. Los filtros por tamiz, ¿ya? El filtro de tambor rotatorio, filtro en línea, filtro de canasta. Entonces, imagínense, hay un montón de dispositivos que ustedes deben de conocer. Yo les estoy mostrando lo más importante. Porque eso es lo que van a hacer uso cuando estén, digamos, por lo menos en sus prácticas industriales. Si ustedes van a una industria y van a ver un equipo, ¿y qué será eso? Un tamiz, un filtro en línea. Ya sé cómo es un filtro. Eso es muy importante en las prácticas. ¿Sí? El noveno tampoco, no están listos para hacer prácticas todavía porque tienen muchas materias que usar, ¿no? ¿Qué decirlo? El octavo, ¿no? Bueno, y el tema de formación. Entonces, filtro rotatorio. Este filtro rotatorio, su característica es que entra un flujo bastante concentrado. ¿Se acuerdan del ciclón que mezclaba? Aquí existe un tambor que rota y hay un tamiz. Y ese tamiz separa la parte sólida del bagacillo, el cual lo bota y lo lleva a otro proceso. Y aquí está solamente la parte líquida, una filtración. Pero hay un tambor rotatorio que gira aquí. Entonces, ya les he nombrado diferentes tipos de filtros. Trampas de vapor. La trampa de vapor es un proceso discontinuo porque esta tapa se abre cuando aumenta la presión. Les he explicado, ¿no? La trampa de vapor. Si aquí la presión empieza a aumentar por un aumento de vapor de la caldera, ¿no? Entonces debe botar ese vapor excedente para nivelar el flujo constante y la presión. Es una trampa de vapor. ¿Sí? Y bueno, podemos hablar del tema de la destilación mixta. ¿No? Tenemos la destilación mixta, ya un equipo múltiple, vamos a decir. Donde tenemos la torre de destilación simple, hemos visto muy aparte el condensador y el rehervidor. Pero este ya es el esquema completo de una torre de destilación, ¿sí? El cual lógicamente tiene una entrada E1, entrada E7, vamos a decir, la torre, salida S2 de la torre y salida S2 inferior de la torre. Entonces podemos empezar, ¿no?, a denotar su límite fijo primeramente. Miren, un límite
¿Fijo o imaginario? ¿Quién me dice? Para todo este arreglo de equipo. Imaginario. Imaginario. Imaginario, porque no estoy tomando en cuenta la totalidad de entrada y salida, porque aquí hay entrada de refrigerante, salida de refrigerante, entrada de vapor, salida de vapor. Imaginario por el tema de cálculo, que entra la mezcla, sale el condensado, entra la mezcla, sale el recalentado. Pero si la destilación entra la mezcla, sale vapor, y entra la mezcla y sale líquido. Ah, sí, muy bien. Ah, y está el límite fijo para la torre de destilación. Sale vapor por arriba, sale líquido por debajo, por el domo inferior, domo superior, y tiene toda la entrada y toda la salida. La recirculación, vamos a contarlo así, no hemos entrado a esos conceptos, pero ya el ingeniero le dio un pequeño vistazo de la entrada del condensado y del vapor nuevamente, ¿no? Que aumenta la eficiencia de destilación. Entonces, el límite fijo del condensado, el límite fijo del rehervidor y la salida S2, miren, el destilador es la entrada E4 del condensador y la salida S6 del MI. Lo mismo para abajo, S2 es la entrada E5 y esta tiene salida S5, pero la salida S5 es la entrada E2. ¿Sí? Y la salida S8 es la salida del límite fijo del condensador y la salida del límite imaginario del sistema. Entonces, ahí identifican las salidas convergentes o las entradas convergentes del sistema. ¿Qué me dice una entrada convergente para el límite imaginario y el límite fijo de algún dispositivo? ¿Cuál será? Una entrada convergente. Que cruce ambos límites, tanto imaginario como fijo, así como S8. S8 cruza el límite fijo del condensador y el límite imaginario del sistema. Pero, ¿cuál será otra entrada convergente? El E1. E1. Excelente, E1. ¿Quién dijo E1 primero? González. ¿Quién más? Fueron dos. Un hombre, fue. Lira Domínguez. Lira y González. González a notar con la compañera que dijo adelante a un inicio, más 5 puntos cada uno en su primer examen práctico. E1 es una entrada convergente, cruce el límite imaginario del sistema y cruce el límite fijo de la torre. Entonces, flujos convergentes. Ya saben el concepto de flujo convergente. Son aquellos que cruzan dos tipos diferentes de límites. Anótenlo. No. Entonces, imagínense, miren aquí, es mucha teoría. Es demasiada. Pero tratamos de que se pueda, en forma general, no discutirlo. Entonces, anótenlo todo esto. Por ejemplo, ya en los problemas yo no lo voy a repetir. ¿Sí? Y ahí va a haber, voy a empezar con los problemas de manera sencilla, de manera lenta, pero después ya viene lo brusco, ¿sí? Entonces, siempre es importante la teoría antes que la práctica, ¿ya? Ahorita todo el mundo debería estar leyendo pura teoría, ¿sí? Porque resolver un problema ahorita es insulso, es mecánico, ¿ya? Bien. Entonces, flujo convergente. Pero aparte de denotar, miren, límites imaginarios del sistema, límites fijos de cada unidad, cada dispositivo tiene su límite fijo. Lo tiene, y cada límite fijo en su dispositivo tiene un límite de sistema. Y también tiene un límite imaginario. Cada dispositivo, hablo de rehervidor, condensador, destilador. Pero aparte de que identifiquemos los límites de los equipos que utilicemos, debemos identificar los límites de divisores y separadores en línea, los cuales se los muestro. Acá no hay un equipo,
Hay una separación en línea. Hay una bifurcación que simplemente separa. Puede ser un accesorio, una T. Pero también afecta un sistema, un límite fijo del sistema, ¿no? Un límite fijo de esta separación, el cual no tiene límites imaginarios. Mucho cuidado. Los divisores o bifurcadores, las separaciones o mezclados en línea, no tienen límites imaginarios. Anótenlo. ¿Ya? Cuidado, una pregunta de examen. No tienen límites imaginarios, pero sí tienen de sistema y fijos. Claro, de sistema sí tienen porque tienen un volumen de control. La T, el accesorio T para el transporte de fluido líquido, tiene un límite de sistema, ¿no? Porque tiene paredes, tiene espesores. Entonces, obviamente, tiene un límite de sistema, pero no un límite imaginario. Porque no puedo cortar el flujo de una T. Ahí está. Perfecto. Entonces, miren, ¿no? Ahí está, ¿no? Un esquema bastante completo de la torre de destilación. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿alguna pregunta? Todo esto, lo que le he mostrado ahorita, son dispositivos físicos. Dispositivos físicos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, debate, idea, alternativa, si quieren? ¿Ninguna? ¿Todo claro? A ver, voy a preguntar una pregunta. Auxiliar, yo tengo una duda. Usted mencionó sobre las variables de proceso, que por qué no la habíamos preguntado. Quería saber las variables de proceso de cada dispositivo. ¿De cuál específicamente? De la destilación es presión, temperatura. Del condensador es temperatura y flujo. Del rehervidor es temperatura y flujo. ¿De cuál más? El ciclón auxiliar. Del ciclón es la concentración. ¿Cuál más? Bueno, voy a preguntar, a ver. Rivero Cielo. ¿Está Rivero Cielo? Sí, ingeniero. Bien. A ver, dígame, este flujo de aquí que le voy a señalar, ¿era un flujo convergente? Sí, no, ¿por qué? ¿Y qué es un flujo convergente? Esta salida S6 Un o flujo entrada convergente es cuando S6. cruzan dos tipos de límites diferentes, dos flujos. Ya. Esa salida, pero que le estoy mostrando, señalando aquí, esta de acá, S6, ¿es un flujo convergente? ¿Sí o no? ¿S6 me dice? Sí, esta, la que le señalé con dos flechas color verde. Esta de aquí. La azul. ¿Es un flujo convergente? No. ¿Por qué?
porque solamente cruza un tipo de límite. ¿Qué límite? ¿Cruza un límite? ¿Solo uno? No, dos, porque va el de arriba hacia el de abajo, ¿no? Sí, Bueno, sí. entonces, ¿es o no es? Sí, es. Es, ¿estás segura? Es. Sí. ¿Ya? Nos quedamos que es. Dice. Vamos a ir a preguntar a otra persona. Casillas Ángel. A ver. Está Casillas Ángel. Sí, ingeniero. Dígame, a ver, este flujo es el mismo que le pregunté a su compañera Rivero. ¿Para usted es un flujo convergente? Sí, no, ¿por qué? Buchón, Buchón, Sí, ingeniero. dígame, a ver, ¿esto es un flujo convergente? Es divergente. Porque ¿Por qué? solamente cruza una línea. Una línea. Ya que porque lo que es los divisores no tienen límites imaginarios. Muy bien, excelente. Este flujo S6 no es un flujo convergente, ¿ya? No por el hecho de que cruce dos límites va a ser convergente, no. Dijimos dos límites diferentes, como la salida de S8. Este es imaginario y este es fijo, y los cruza los dos, convergente. Pero si este flujo, ¿sí?, cruza dos límites también, pero fijos de este sistema y fijos del otro, porque no tiene imaginario ese, solo son fijos, no es un flujo convergente, solamente es una interconexión. Ahí aparece el concepto de interconexión. Cuando son flujos que cruzan límites fijos entre sí, para cada dispositivo u unidad de proceso se le llaman interconexiones. Es el concepto de interconexión. ¿Ya? Y eso se lo utiliza para unidades múltiples. Miren, cuánta teoría. Disculpe, ingeniero, ¿lo puede repetir la definición de interconexión cuando cruza, qué dijo? Aquel flujo que cruza dos límites fijos entre dispositivos, unidades o sistemas de análisis se denomina interconexión. ¿Ya? Puede cruzar dos o más inclusive. ¿Sí? No solamente dos, pueden ser lógicamente dos, pero puede ser dos o más. ¿No? Pero bueno. Entonces, bastante claro con el tema de los límites y tipos de flujo. Y todo esto es unidades físicas, ¿ya? Unidades físicas. Vamos a otros dispositivos. Reactor tipo batch, ¿ya? Aquí empiezan unidades químicas, donde hay lo que más nos importa, las reacciones químicas. Eso es el análisis importante de la materia. Lo que es balance materia sin reacción es sencillo, ¿no? Tiene bastante teoría de aplicación, pero la base, eso simplemente es la base. Lo que nos importa son las reacciones, porque su nombre lo dice, ingeniería en las reacciones químicas, 1, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay ingeniería de las reacciones químicas 3,
Entonces ya es una combinación de simétrica y balance y equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso le digo porque lógicamente hay intercambio, ¿no? Por el tema del arco sur, del sur, el tema de la reacreditación, ¿no? En otras universidades, bueno, el programa abarca un poco más, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, puede ser la Juan Misael Sacho, la UNSA, pero se trata de abarcar lo más posible, ¿sí? Ya en reacciones dogma. Bien, entonces hablamos de un reactor tipo batch, proceso discontinuo, el cual hay una carga, un proceso y una descarga. Ya hemos hablado de los tiempos, ¿no? Ya les había explicado. Entonces aquí hay una agitación, ¿no? Para que poder mezclar, poder disociar, la parte 1 es distinta a la parte C1 en composición porque es un proceso químico. Los reactores tanque agitado, ¿no? Continuo, que generalmente pueden ser con chaqueta y sin chaqueta. Este tiene chaqueta. La chaqueta se utiliza para poder calentar o enfriar el reactor, dependiendo su uso, dependiendo del tipo de reacción según su naturaleza energética. ¿Quién me dice el tipo de reacción según su naturaleza energética? ¿Cuántos tipos de reacción hay según su naturaleza energética? Pregunta de examen final, oral, pues. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos tipos de reacción existen según su naturaleza energética? Pueden ser la reacción exotérmica y endotérmica. Ya, no puede ser. Son dos, las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas, ¿sí? Dependiendo de su naturaleza energética. Ya, bien Cabrera, más 5 puntos en su primer examen práctico. La nota González creo que le encargaba, ¿no? Bien. Sí, ingeniero. Ya, van anotando, ya saben sus compañeros a quién se dirigen para que le anoten sus 5 puntos. Bien. Entonces, si la reacción es endotérmica, necesitamos calentar. Habrá una chaqueta de vapor. Si necesitamos enfriar, habrá una chaqueta de refrigeración, de agua fría o refrigerante, la cual entran los reactivos, se mezclan y sale el producto. La conversión es alta. Reactores tubulares flujo pistón, ¿no? Son tubulares, pueden estar en disposición vertical o horizontal, es indiferente, pero tienen un pistón dentro, lo cual se mueve y ejerce la agitación dentro de la molécula. A ver, vamos a mostrar bueno, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es un reactor flujo pistón. El movimiento en sí es lo que me importa que vean, ¿sí? El movimiento del reactor flujo pistón. Ahí está. Lo voy a mostrar. No.
Bien. Ahí está. El pistón se mueve, ¿sí? El caudal, concentración entrante, el caudal, concentración saliente. La ubicación inicial del pistón y esto se mueve, va y viene, haciendo que la mezcla, ¿sí? A medida que se mueve el pistón de forma axial, ya empieza a mezclar los reactivos y sale el producto, ¿no? Reactor flujo-pistón, ¿sí? Se va moviendo. Bien, tenemos un reactor de lecho fluidizado. Aquí existen las partículas donde puede haber una adsorción, ya un proceso de adsorción, pero con reacción química, donde pueden reaccionar las partículas del medio del lecho. Entra un aire que hace que las partículas se encuentren suspendidas y entra el flujo a reaccionar, sale el producto. Y bueno, podemos tener un horno de combustión, pero ya una mezcla, ¿no? Un proceso físico y químico. ¿Por qué? En el horno de combustión hay un proceso químico, ¿no? Donde hay reacción acá. Hay reacción en el horno de combustión, ¿sí? Entrada de uno de combustible, hay reacción, salida de los gases de chimenea. Pero de forma indirecta se aprovecha la energía de los gases de chimenea para calentar un flujo frío. Entonces, proceso físico en la columna y proceso químico en el hogar de lo que es el caldero donde hay la reacción química, ¿no? Un horno de combustión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá, ya, previo a la introducción de los balances sin reacción química, unidad simple. ¿Ya? Primero es la introducción, conceptos de balance, todo lo que hemos visto, conversión de unidades, unidad de dispositivo físico, dispositivo químico. Después viene lo que es balance de materia, unidad simple sin reacción, balance de materia sin reacción, unidad múltiple. Después viene balance de materia, unidad simple con reacción, balance de materia, unidad múltiple con reacción y el mismo desglose para energía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a habilitar la asistencia en este momento. Ya está la fecha ahí marcada. ¿Sí? Por favor, las personas que marco tienen falta, ya no es necesario que entren a su asistencia. ¿Ya? Eso ya lo tengo anotado. Bien, ya está habilitado, pueden marcar su asistencia, 10 minutos, son las 5 hasta las 15. Bien, entonces, vamos a pasar antes de la clase del día jueves, que es la clase presencial, ¿cierto? Tenemos nuestra clase en el horario alterno. Vamos a pasar el horario alterno esta semana. ¿Sí? Entonces, ya saben cuál es el horario alterno, está en la descripción del grupo, ¿no? ¿A qué hora es? ¿A qué hora está en la descripción del grupo? A ver, díganme. Miércoles a las 20:30. Sí, de 8:30 a 11 menos cuarto. Dice. Muy bien. 20:30, ¿no? Entonces ahí vamos a pasar, ¿no? Puede ser hasta las 11, dependiendo del avance. ¿Okay? Y ahí, al día siguiente, nos vamos a pasar presencial. ¿Ya? Entonces, bueno, si hay alguna duda, consulta, preguntas. Auxiliar algún libro donde podamos ver todas estas teorías para ir avanzando. Libros de unidades o dispositivos, no hay. Softwares de dispositivos, unidades, sí hay. Lucidchart, EDAW, AutoCAD.
Ahora, teoría del balance. Ahí está la bibliografía en Classroom, Felder y Himenblau, y cualquier teoría previa a la materia, cualquier libro de termodinámica, Gordon, Sengel, o cualquier libro de fisicoquímica, de igual manera. ¿Ya? Yo solamente estoy recordando algunas teorías, ¿sí? Estoy dando conocimientos nuevos ya de la materia, ¿sí? Por ejemplo, en ningún libro van a encontrar el concepto de flujos convergentes para el diagrama, análisis de los flujos, análisis de flujo de marcaje. ¿Ah? Entonces, eso en clase solamente. La bibliografía que acompaña, lógicamente, el avance de lo sencillo, que son problemas, conceptos de sistemas, etcétera, eso ya de forma general, ¿no? De todas maneras, la bibliografía está en el Classroom. Ahí está la bibliografía de los libros, sobre subir los libros, los tienen proporcionados. Y claro que en el, le vamos a avisar, seguimos trabajando con el ingeniero en el tema del texto de la materia, ¿no? El texto de reacciones, ese ya tiene, ¿no? Bibliografía ya explícita con la materia, ¿sí? Eso ya le voy a indicar en su momento cuando lo van a poder adquirir y el costo también, claro. Pero después, sí, no en esta materia. Ingeniero, ¿Alguna otra consulta? una consulta. Una compañera me pregunta si no es que pidió carnet de vacunación para la asistencia. ¿Es necesario que sea en plan plastificado o algo, o puede llevar solo impreso en una hoja? No, no es necesario, puede tenerlo hasta en su teléfono celular, ¿no? No les indiqué que tengan el impreso, plastificado, HD, no. Puede tenerlo en su celular, no hay problema. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Si no hay ninguna duda de consulta, sería todo, jóvenes, por hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero, hasta luego.